saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Seguimos con la caravana de videos navideños. La verdad he pasado a full. Esa es la parte buena porque tengo trabajito. Me han pedido algunas cosas bonitas que les haga por esta Navidad. Pero eso no me ha permitido poder cumplir con todos los videos que yo hubiera querido. Sin embargo, voy a tratar de complacerles hasta el día de la Navidad con lo mejor que pueda. Esta vez vamos a hacer unos lindos portavinos, unos vestidos para vino. El uno es del Grinch y el otro es un muñequito de nieve. Espero que les guste, amigas. Empecemos. Los materiales que voy a utilizar para hacer este lindo vestido de botella de vino son una botella de vino, obviamente, o puede ser también de champán, vodka, bueno, lo que ustedes quieran regalar, realmente. Yo tengo aquí mi botellita de vino. También vamos a utilizar lanas jazmín de color verde, de color rojo, de color blanco y amarillo para los ojitos. En este caso yo tengo unos restos de una lana cable. Esta no es lana jazmín, pero igual me sirve. Lana holandesa para el bordado de la boquita, de color negro. También voy a utilizar a mi amigo el crochet número 3.5. Tengo tijeras y aguja lanera. Ay, como odio hacer esto. Como odio los vestidos para el vino. Tejer estos lindos vestidos para el vino o para cualquier bebida que ustedes quieran regalar es muy sencillo, es muy rápido. Miren, aquí estoy yo con los restos del silicón. Es que estoy haciendo algunos trabajos también en la parte de las manualidades porque son para la feria a la cual voy a ir el día domingo, que va a estar buenísima. Así que, amigas de Quito, pueden ir al Parque La Carolina. Además es una noble causa por la que se hace esta feria. Es una feria donde va a haber la posibilidad de adoptar un perrito, porque es preferible adoptar, amigas, y no comprar. Entonces va a haber adopciones, va a haber artistas. Bueno, es algo muy hermoso y además también va a haber la parte social. Así que vayan, amigas, que ahí voy a estar yo. Vamos a empezar haciendo este vestidito, y como ustedes ven y como ustedes saben, hay un monstruito que anda ahí molestando las Navidades, así que deben cuidar su estantería de vinos y licores, porque este monstruito a medianoche va a llegar y se les va a llevar. Así que tengan mucho cuidado, amigas. Es muy lindo, esto es muy divertido, y si ustedes dan de regalo le va a gustar a la persona que lo reciba. Van a ver, o si lo hacen para vender. Estamos a pocos días de la Navidad. Ustedes saben que hay personas que por trabajo, por tiempo, no pueden ir a comprar y dejan todo para última hora. Ahí es donde a ustedes no les cae mal un billetito. Así que empecemos. Vamos a hacer un aro mágico y dentro de él vamos a poner 12 puntos altos dobles o de 2 sacadas. Empezamos con 2 cadenitas y seguido le vamos a tejer 11 puntos, porque con la cadena sería nuestro primer punto. 12 puntos dentro de nuestro aro mágico. Tengo ya mis 12 puntos y voy a buscar la primera cadenita del primer punto que tejí para cerrar allí con punto deslizado. La segunda vuelta, perdiendo la colita obviamente, mientras vamos tejiendo, voy a subir así mismo 2 cadenas y en cada punto, o sea, sobre cada cadenita de cada punto, vamos a tejer 2 puntos. Quiere decir que si yo en esta vuelta hice 12, en la segunda debo tener 24 puntos. Así que vamos tejiendo, ya están mis 2 puntos y seguido vamos a hacer otros 2 puntos.
Y así vamos a ir sobre cada punto poniendo 2 para terminar nuestra vuelta con 24 puntos. Esto es un regalo muy novedoso, les va a gustar. Si vas a regalar una botellita de vino o champán o lo que tú desees, pues este es un regalo perfecto y novedoso. Lo que sí yo les voy a recomendar, amigas, bueno, en este caso yo me estoy basando en la base de la botella, pero habrán botellas que sean un poco más anchitas. Si ustedes ven la necesidad de ponerle una vuelta más, pues ustedes deben hacerlo. Y para ir midiendo, ustedes simplemente ya en el momento que tienen la base tejida, ponen la botellita y tienen que ver que no pase ni medio centímetro del tejido fuera de la base de la botella, porque si no les quedaría muy flojo y lo que se trata es de hacerle un vestido. La base tiene que ir igualita, del mismo ancho que tiene la base de la botella. Tomen en cuenta mucho eso, amigas, y acabemos la fila para tener 24 puntos. Bien, amigas, tengo 24 puntos, que sería mi segunda vuelta, y lo mismo, busco el primer punto, la primera cadenita, para cerrar con punto deslizado. Ahora nos toca la tercera vuelta, y en esa vuelta vamos a hacer lo siguiente: subimos 2 cadenas, que sería el primer punto. Seguido de eso hacemos 2 en un solo espacio, quiere decir un aumento. ¿Sí? Seguimos con 1 y el siguiente 2, o con aumento, como ustedes se acomoden al nombrar. ¿Sí? Entonces vamos a ir alternando, solo 1 y 2 en el mismo espacio. Entonces toda la tercera vuelta va a ser 1, 2, 1, 2, y así hasta terminar, y cerramos con punto deslizado. Terminé ya mi tercera vuelta, cerré con punto deslizado y coloco la botella. Ahí está la medida exacta. No necesita más filas, solo 3. Pero como les vuelvo a repetir, si la botella de ustedes es un poco más ancha, porque no todas las botellas tienen el mismo modelo, entonces ustedes van a tejer la cantidad de vueltas que sean necesarias, siempre y cuando no se pase más. Ahí está muy bien. ¿Sí ven? Que está a ras de la botella. Entonces ahí, ya una vez que comprobamos que está bien la medida, vamos a proceder a tejer el cuerpo. Y la primera vuelta, que sería la que sigue, pero ya para subir al vestido, vamos a hacerla así. Subimos 2 cadenas. No vamos a tejer dentro de la cadenita como siempre, sino en la costillita. Esta vuelta vamos a tejerla toda de costillita. No vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer nada más que un punto alto sobre cada costillita. Aquí, no dentro, sino aquí. Jalamos el hilito de atrás. Y tejemos un punto sobre cada costillita, que este va a ser el doblez con el que empezamos el vestidito. Terminemos de esta manera, amigas, toda la vuelta, para indicarles cuántas más vamos a tejer. De costillita, acá, abajo. De costillita toda la vuelta y solo un punto en cada cadenita. Ya terminé mi vuelta sobre cada costillita y obviamente cierro con punto deslizado buscando la primera cadenita del primer punto. Ahora subo 2 cadenitas y ahora sí, sobre cada punto tejemos un punto alto. Punto alto sobre punto alto.
Nosotros teníamos 24 puntos en la segunda vuelta. Acá hicimos 12 aumentos, porque acuérdense que hicimos 2, 1, 2, 1, 2, 1, entonces saldría 12 aumentos, lo cual nos da un total de 36 puntos, los cuales vamos a seguir tejiendo todo el tiempo hasta que se acabe el trabajo, bueno, o hasta que logremos la punta y yo les indique qué tienen que hacer. Como esta parte es demasiado sencilla, yo quiero dejarles de tarea a ustedes es la medida de la carita de nuestro Grinch, las que van a hacer ustedes, que son 16 filas. Quiere decir que ahorita estamos en la segunda, nos faltaría 14 filas más. Así que, como esto no tiene nada de complicado más que ustedes se pongan las pilas y tejan sobre cada punto el punto que viene, teniendo en cuenta que hayan 36 en cada fila. Acaben, amigas, entonces, y nos vemos cuando esté tejida 16 filas, porque ahí hacemos el cambio de color, donde vendría el gorrito de nuestro Grinch. Terminemos entonces, amigas, sin equivocarse, 16 filas. Hoy robaré todas las botellas de vino que encuentre en las licorerías, en las mesas del hogar, en todo lado. Les voy a dejar sin Navidad. ¿O no? ¡Qué payasa! Aquí están las 16 filas de nuestro vestidito para el vino. Obviamente, como el Grinch es de color verde, esta se supondría que es su carita. Vamos a utilizar para poner la carita. O sea, aquí irían los ojitos, luego la nariz y luego vamos a bordarle la boquita. Ahora vamos a hacer el cambio de color, que sería para tejerle el borde del gorrito navideño que utiliza el Grinch. Y voy a utilizar la lana de color blanco, pero para darle un toquecito medio así chévere, como que le ha caído nieve, yo voy a utilizar esta lana que es lana Snow, que es justamente para hacer este tipo de trabajos. Esta lana es bien delgadita y le voy a poner teniendo de base el color blanco. Así que voy a hacer el cambio de color para que ustedes vean cómo lo voy a hacer, que no es tan difícil. Mi nudito de comienzo. Y aquí sí, si ustedes van a utilizar esta lana, deben tener un poquito de paciencia para que no se les enrede, porque como es bien delgadita a veces suele querer enredarse. Vamos a hacer sobre cada punto igual, un punto alto, ya con este cambio de lana. Subimos 2 cadenas como ya lo veníamos haciendo. Y vamos a tejer todo el borde de color blanco con puntos altos, que no es nada difícil. Hay que tener un poquito, como les digo, de paciencia, porque esta lana sí tiende a correrse o a querer enredarse aquí en el trabajo. Pero todo es hasta que le cojan el tino, hasta que le puedan amoldar a su tejido. Todo el borde vamos a tejer entonces de esta manera, con puntos altos. Miren, ya he tejido la primera fila y vean cómo queda bien bonito, como peludito. Da la idea de que le cayó nieve. Sí, ahora vamos a tejer 3 filas más. Este borde va a tener 4 filas, así que quería solamente indicarles cómo queda para que vean qué lindo está. Y ahora tejan 3 filas más, que es el borde.
Luego vamos a hacer el cambio de color, que es el color rojo, que sería la parte del gorrito. Hagamos 3 filas más entonces. Terminé ya mis 4 filas de color blanco. Ahora pongan atención en cómo vamos a tejer el color rojo. Vamos a dar la vuelta al tejido y volteo, ¿sí? Para que me quede frente con frente el color verde. Ya está aquí. Y con el color rojo vamos a continuar el trabajo. Está mi nudito de inicio y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar de cada punto de color verde esta costillita, ¿sí? Y ahí vamos a tejer esta vuelta. Va a ser un poco tedioso, pero vale la pena el trabajo que nos queda. Subimos con 2 cadenas y en la costillita siguiente voy a tejer el punto. Esto lo hacemos de esta forma con el fin de que no me quede asomando por acá la lana, para que no se vea, porque esto vamos a volver a voltear. Entonces en cada costillita ustedes van a hacer el punto por la parte de acá, ¿sí? Miren dónde está el punto. Acá está la costillita y esa es la que vamos a tejer. Ahí sobre esa cada punto. No es difícil, lo que sí es un poquito tedioso, como les digo, pero todo trabajo requiere de esfuerzo. Nos tocaría la siguiente costillita porque la del punto de ahí ya está hecha. Tengan cuidado de que no les pase y que sea solo en la costillita, para que no se vean los hilos rojos del otro lado y se vea feo. Esto tiene que quedar bien bonito. Miren, ahí toca la siguiente, ahí, y vamos. Luego vamos al siguiente punto, la siguiente costillita acá. Esa es la que tomamos y la que tejemos. Miren. Entonces va con paciencia, tenemos que terminar esta vuelta. Miren. La costillita. Y sacamos el punto. Y así vamos a terminar toda la vuelta, tomando solo las costillitas del punto verde. Terminé ya mi vuelta tejiendo solamente en las costillitas por acá atrás. Ustedes van a notar que aquí, cuando dé la vuelta, no queda enganchado ningún hilo, no se va a ver feo, porque eso es lo que quiero, que quede bien. Ahora, ustedes recuerdan que son 36 puntos los que tenemos en cada fila, pues los mismos 36 puntos deben quedar aquí. Ojo, amigas, tienen que poner mucho cuidado para que les quede bien. Ahora, ya hice mi primera vuelta, que era para el cambio de color, y simplemente voy a cerrar con punto deslizado. ¿Sí? Yo venía tejiendo con el frente para acá. Ahora voy a dar la vuelta para seguir tejiendo normalmente las vueltas que siguen, porque tiene que quedar al derecho. Entonces, a partir de aquí, quiero que ustedes sobre cada punto, normalmente como vinimos tejiendo acá, me hagan 8 filas de puntos altos. ¿Sí?
Déjanme 8 filas para enseñarles cómo hacer la agarradera, que con la primera del cambio de color serían 9 filas. Sigan, amigas, entonces. Completemos las 9 filas. Bien, están terminadas mis 9 vueltas de color rojo. Ahora, como ya me toca hacer la jaladera, yo con mis separadores he contado. Tanto en el un frente como en el otro hay 18 puntos que me vienen a dar 36. Entonces yo he contado del extremo hacia adentro 6 puntos, he puesto mi separador, me he saltado 6 puntos, otro separador y los 6 puntos. Lo mismo hice al otro lado para guiarme. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una lazada y tejemos medio punto, lazada con medio punto, lazada con medio punto. Serían los 3 primeros, ¿sí? Ahora vamos a ir a los 6 siguientes y por ende los 6 de la parte frontal, que serían 12 puntos. A esos 12 puntos los vamos a tejer normalmente, es decir, punto alto. Y nos vendrían a salir 12 puntos. Y nos vendrían a salir 12 puntos altos, tomando en cuenta los dos frentes. Listo. Ahora tenemos los 6 puntos del centro de nuestra agarradera, a los cuales les vamos a tejer igual que iniciamos acá, una lazada con medio punto. O medio punto bajo, como algunas le conocen. Seguimos tejiendo hasta completar los 6 y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, o sea, puntos altos, que serían 12. Una vez que he tejido los 12 puntos altos, me toca 3 medios puntos con lazada acá, porque acuérdense que dejamos un espacio de 6 y empecé con los 3 primeros. Entonces aquí haríamos esto y simplemente cierro con punto deslizado. Ahora voy a deslizarme los 3 puntos, ¿sí?, hasta llegar a los puntos altos. Aquí me tocaría subir con 2 cadenas, que sería el primer punto, y tejer los 12 puntos que siguen. Tengo tejidos los 12 puntos altos que me correspondían y estoy aquí en el espacio donde hice los medios puntos. Son 6 medios puntos, pero yo quiero que quede algo medio redondeado y voy a tejer 8 cadenas. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me voy directamente con punto alto donde me toca hacer punto alto. Quiere decir 2, 4, 6 me toca aquí, donde está el separador. No se me vayan a confundir. Ahí me tocaría hacer otros 12 puntos altos para llegar al espacio donde tejí medios puntos con lazada. Lo mismo que hice en la parte de adelante voy a hacer acá atrás. Tejí los 12 puntos altos, 8 cadenas y cerré con punto deslizado acá en el primer punto que tejí. Ahora esta vuelta la vamos a hacer toda de puntos altos, teniendo cuidado obviamente de hacer el punto alto en cada cadenita, que serían 8 por cada espacio. Acabemos entonces de tejer nuestra fila de puntos altos. Miren ya cómo quedó la jaladera. Para terminar vamos a hacer una fila de medio punto sobre cada espacio, es decir, así, en cada espacio, no sobre cada punto, sino adentro. Hacemos todo el borde con medio punto, acá, adentro, ¿sí? Para que quede bien terminado nuestro trabajo, nuestro vestidito para el vino. Medio punto entonces, amigas. Miren ya cómo quedó terminada la agarradera con el borde tejido con medio punto. Ya le rematé, obviamente perdí el hilito, no se nota, y vean qué lindo que está. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer los ojitos. De hecho me adelanté ya haciendo uno. Aquí está la naricita. De la misma manera que vamos a hacer los ojitos, la parte negra, vamos a tejer la nariz. Es lo mismo, ¿sí? Pero ya les voy a indicar cómo poner los mocos. Y luego vamos a bordar la boquita. Y con mi hilo amarillo, que ya me queda poquito, y no es mucho, por eso es que no tengo problema. Hacemos el aro mágico y dentro de él vamos a tejer 6 puntos altos, empezando como siempre con las 2 cadenitas de inicio, que es el primer punto. Entonces haríamos 6 puntos altos. Aquí está 3 y hacemos 3 más, 2 y 3. Vamos a cerrar, ¿sí? Sin que quede tan fruncido, sino así más o menos como un abanico. Damos vuelta y subimos 2 cadenitas. Ahí mismo hacemos otro punto alto. Y sobre cada punto alto vamos a hacer 2. Es decir que si la primera fila yo tejí 6, la segunda van a ser 12. Ya terminé yo los 12 puntos altos y ha quedado así, como una rodaja de mandarina. Ahora vamos a ponerle las pestañas a mi Grinch. Ya hice yo aquí mi nudito de inicio y comenzamos por acá siempre, obviamente por el derecho, ¿no? Este hilito no se preocupen que no les va a interferir en su trabajo. Entonces vamos a hacer medios puntos con lazada. Esta sería nuestra primera pestaña. Vamos a la siguiente, otra pestaña más. Vamos aquí donde vean que hay huequitos, ahí vamos a hacer las pestañas. Acá hay otro,
Luego vamos al centro y ahí hacemos 2 pestañas ahí mismo. Va quedando bien peludito, porque el Grinch es un monstruito peludo. Aquí hacemos otro punto más. Aquí hacemos otro medio punto más. Si ven, en donde está el huequito más grande ahí, procuren ponerle 2 para que se rellene más y obviamente quede más peludo. Y queda ya nuestro ojito bien hecho, bien bonito. Este es el último punto. Aquí debemos ponerle 2 porque es grandecito. Y eso es todo. Hemos terminado de poner las pestañas y asimismo para rematar vamos a dejar un poco de hilo para poderle unir a nuestro trabajo. Listo. Ahora vamos a proceder a pegar el ojito en nuestra funda de vino. Casi me olvido. ¿No ven? El Grinch ya me está robando los ojitos. Aquí yo ya tengo preparada la pupila que la vamos a pegar en el ojito. De la misma manera vamos a hacer la nariz. Y para que ustedes vean cómo le hice y hagan los ojitos, o sea, las pupilas y la nariz, ya les voy a indicar cómo. Mientras tanto, esta le vamos a pegar. ¿Sí? Este Grinch casi me hace equivocar. Que anda rondando en las navidades. Pero ya después ya se hace buena nota. Esa es la parte buena de este Grinch. Voy a ver mi aguja. Acá está mi aguja. Ya me está escondiendo la aguja este Grinch majadero. Entonces voy a pegar el ojito, la pupila, para ya indicarles cómo va unido en nuestra bolsita. Ay, qué emocionante. Me encanta este tipo de trabajos porque son divertidos. Más que todo ahorita el Grinch está de moda. Acá están estrenando la película del Grinch en dibujos animados y ha tenido bastante éxito. Y yo también ya estoy alistándome a ver qué día voy con mis hijos para disfrutar del cine juntos y ver esta película que es muy graciosa. Hay que ser alegres, amigas, en todo. Este Grinch es un muñequito amargator, como dicen mis hijos. Pero después ya le pasa. Porque la Navidad es eso. La Navidad es estar alegre, estar en paz con uno mismo. Y obviamente permitir que los demás estén en paz. Si uno puede dar la mano, no solamente en temporada de Navidad, sino siempre que uno se pueda ser útil, pues hay que hacerlo, amigas. Hay que darnos la mano. Porque solo de esa manera se puede salir. Si tú tienes de más en tu ropero, cosas que ni siquiera sabes que tienes porque de tanto que tienes ya ni te acuerdas, entonces sí es bueno liberar espacios y dar al necesitado. Hacer funditas, ir, visitar, reunirte con amigos, es lo más hermoso. Y dar al que no tiene, dar al necesitado. Porque si Dios te bendice a ti, ¿por qué no vas a bendecir tú también a los demás? Es parte de la vida el ser útil para los demás. Porque si uno bendice a otra persona, Dios te bendice mucho, mucho más a ti. Eso yo ya lo he comprobado incluso. Entonces, no hay que tener pena. Cuando uno se da de corazón. Y Dios de cualquier manera te recompensa. Y en lo más valioso incluso. Porque hay personas que pueden tener todo el dinero del mundo, pero no tienen salud. Y hacen grandes inversiones de dinero. Y ni aun así no pueden curarse. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ser útiles
Y no de lo que nos sobra, sino de lo que Dios nos da realmente, dar a los demás, ayudar. Porque sin esperar nada a cambio, Dios de cualquier manera te devuelve al 100 por 1 lo que tú haces por los demás. Así que no tengas pena, y no solamente en esta temporada de Navidad que se vuelve la gente dadivosa y todo eso. Debe ser siempre, amigas, debe ser siempre que uno pueda ser útil a alguien, a apoyarla, aunque sea con una palabra de aliento, sin juicio, sin estar ahí admirándose de, esto te pasa por algo, esto es así, esto es asado. No, no, no. Uno tiene que apoyar a la persona sin necesidad de estarle juzgando, porque el único que tiene juicio para nosotros es Dios. Aquí le voy a amarrar este hilito para que no se me zafe y ya queda pegada la pupila. Estos hilitos igual van a quedar atrás del ojo, entonces no hay ningún problema. Y con eso ya no se zafa. Miren. Qué lindo que está. Voy a recortarle apenas un poquito. Apenitas. Ahí. Porque esto ya se pierde el rato de unirle. ¿Ven? Ya está el ojito. El ojito de un muñequito muy gruñón. Ahora yo le voy a pegar así. Los ojitos del Grinch son inclinados. Entonces ustedes le van a poner en una forma inclinada, ¿sí? Para poderle pegar. Para que quede bien preciso y no se me mueva el ojito, yo lo que voy a hacer es con un imperdible. Ya una vez que le medí la distancia, que quede con el otro ojo igual, así. Entonces, para que no se me mueva, mientras le voy uniendo, yo voy con un imperdible a ayudarme para que quede bien fijo y quede donde yo quiero que esté. Ahí está, le pongo un imperdible y listo. Ahí para poderle unir. Vamos a ir primero uniendo la parte amarilla del ojito, para de ahí unir la parte negra. Voy a ayudarme con mi aguja y con paciencia, porque como es un hilo grueso, hay que pasarle con cuidado para que no se me vaya a deshilar. Eso. Que mi otra aguja no sé dónde la puse, como ando ahorita con mi taller todo amontonado de tanta cosa que he estado utilizando. Ya me voy a poner a arreglar también a que quede bonito. Entonces, ahorita a la mano tengo esta aguja y me toca acomodarme. Vamos a ir cosiéndole por todo el borde del ojito, así que no quede muy afuera la costura para que no se vea feo, y le pasamos por las cadenitas correspondientes del borde. Entonces vamos cosiéndole así y miren, queda la puntada casi invisible, porque se le toma de abajo, pero no muy allá, sino que quede a ras del borde. Y se va cosiendo así, se va uniendo y queda bien bonito el ojito de nuestro muñeco. Y ya terminado, es muy bonito. Si ustedes van a dar de regalo un vino, pues que no sean las típicas bolsitas de regalo de papel, porque esas van a la basura. En cambio, si ustedes dan en este bonito estuche, de seguro la persona la va a tener para cuando se compre otro vino y decida utilizarlo, pues lo tenga de adorno. Es un bonito recuerdo con el que ustedes se pueden lucir, amigas. A su familia le va a gustar. Siempre es bueno regalar algo. No necesariamente tiene que ser algo carísimo. O sea, no, sino más bien algo que sea llamativo, algo que sea único
y que a ustedes les recuerden siempre y digan, ve, que esto tan bonito me dieron, es algo tan original. Ese tipo de regalos son los que, a mi parecer, ¿no? Como que a uno le llenan más de alegría y de recuerdos. Aquí tienen que tener paciencia un poquito porque sí sabe atrancarse. Y vean, ya está. Y cuando alguien vaya de visita, ya sea a su casa o a la casa de la persona que recibió este regalito, siempre van a decir, qué lindo, ¿quién te dio? ¿Dónde compraste? ¿Dónde adquiriste este regalo? Entonces ahí de pasito ya le van haciendo la propaganda también. Siempre es lindo que le recomienden a uno, ¿no? Y para que sepan que ustedes hacen estas maravillas. Acá atrás le vamos a rematar para poder coser de la misma manera la parte de las pestañas de este Grinch malcriado majadero. Así les he decidido a Lucas, al perrito de mi hijo. Un majadero malcriado, mimado. Eso. Ahora nos toca la parte negra y la vamos a coser de la misma forma que cosimos la parte amarilla. La diferencia que obviamente este hilo está un poco más delgadito. Es lo único. Y de ahí para ponerle la naricita y bordarle la boquita. Miren. Vamos cosiéndole de la misma forma, no hay otra. Para que les quede bien chévere esto. ¿Sí? Terminemos de coser entonces, amigas, el ojito para yo indicarles cómo van a hacer la nariz. Que de la misma forma hice también las pupilas. Entonces, para que ustedes vean. Sigan cosiendo sin que se salga muy afuera la puntada. Traten de que sea al ras para que les quede bien bonito. Vean, amigas, qué lindo que están los ojitos. Quedaron bien pegaditos. Ya les saqué el imperdible, obviamente. Y ya. Ahora solo le falta la nariz y la boquita. La nariz es igualito que las pupilas. Así que si ustedes ya hacen su bolsita, entonces tienen que hacer los tres círculos de la misma manera. No cambia. Haciendo el aro mágico y adentro vamos a hacer 8 puntos altos, empezando por las 2 cadenitas de siempre y 7 puntos más, o sea 8. Eso es todo, no es nada del otro mundo. Vamos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso es todo. Vamos a jalar el hilito de abajo y le cerramos sin que quede fruncido. No así porque queda feo, sino a lo que ceda el hilo. Y cerramos con punto deslizado en la primera cadenita. Eso es todo el cuento. Pero en la nariz voy a ponerle 2 mocos para que se vea muy bien este monstruito. Miren, ya está redondito. Y lo único que me queda por hacer con el hilo verde, voy a sacar un pedacito pequeño nada más para hacerle 2 moquitos, porque se supone que es un monstruito y que de las iras hasta los mocos se le sale. Qué cochina. Le pasamos al hilo, pero no le hagamos nudo, porque para que no se vea amontonado. Vamos a cerrarle de otra forma. Aquí
en el costado vamos a pasarle una puntadita y otra a la vez. Y en el otro costado hacemos lo mismo. Pasamos 2 puntaditas para que se vea bien. Ahí está. Se ve más original. Entonces yo, como no quiero hacer tanto nudo, simplemente le voy a amarrarle aquí. Y listo. Aquí, para que no se vaya a zafar este punto que acabo de hacer. Hay unos 2 nuditos, eso sí, bien asegurados para que no se salgan. Y eso es todo. Está bien asegurado y ya. Y simplemente le corto, pero obviamente no muy a cepa, sino dejando un poquito ahí. Y esto ya va adentro. Este también le voy a cortar porque está muy largo, que no quede muy amontonado. Y ya ahí ya quedaría. Al rato que yo le coso, ya esto queda adentro, ya no hay problema. Ahora sí, vamos a unir la naricita y luego le bordamos una sonrisa media malévola, media malosa, y eso es todo el trabajo. Luego les voy a mostrar una sorpresa para que ustedes vean y hagan también. Aquí vamos a pegar la naricita de la misma forma que pegamos los ojos. Sí, tratando de que las puntadas sean lo menos visibles, para que quede como que le han pegado y no como que le han cosido. Eso también ayuda a que quede un trabajo bien presentado. ¿Sí? Porque hay veces en que, por ejemplo, se cose y queda todito visible, ¿no? Entonces no se ve bien. Traten de que sea lo más imperceptible para que se vea bien terminado y se note un trabajo bien hecho. Entonces acabemos de pegar la naricita del Grinch y ya les digo cómo vamos a bordar la boquita. Ya estamos casi terminando nuestra bolsita para el vino con el diseño del Grinch. Y miren cómo quedó la naricita ya pegada. Está medio torcidita, porque de las iras de este man hace todas las muecas posibles del mundo. ¿Sí? Ahora vamos a bordarle la boquita. Y es algo más o menos así, como la de un gato más o menos. Pongan atención para que ustedes hagan también así, bien bonito. Vamos a irnos por aquí y le vamos a ir dando la forma, la sonrisa. Entonces este muñequito, como tiene la sonrisa así bien malosa, vamos a empezarle así. Para adentro vamos a hacer como un churito. Le vamos dando forma, cosiendo con punto atrás. Es decir, así, y me regreso y sigo la puntada. Traten de que quede bien formadita, porque va a ir así, así y así, como unos churitos. Más o menos parecido a los bigotes de un gato. Es la sonrisa malosa de este Grinch.
Ahí ustedes tienen que ir calculándole más o menos para que quede bien, bien hechito, algo bien dibujadito. Así. Más o menos ustedes tienen que ir dibujando con su mente. A ver, así, así. Entonces ya tienen ustedes eso grabado en su cabecita, y al momento de coser, como aquí no le podemos hacer algún dibujo con marcador o lo que sea, porque obviamente que se les va a dañar. Y una tiza no les coge en el dibujo en una lana. Entonces ustedes más bien lo que deben hacer es en su cabecita hacerse el dibujo, porque la mente graba todo. Entonces su mente va a grabar qué es lo que ustedes necesitan hacer y no se les va a dificultar. Yo más o menos ya me grabé cómo quiero que quede, y me grabé si quiero unas 5 veces para poderle sacar la parte redondita. Sí, porque en lana es más difícil bordar. Ahí uno tiene que estar más bien a la imaginación tratando que quede bien. Entonces aquí sería así para que quede bien bonito, bien así la sonrisa chistosa, porque este muñeco, como es así medio amargado, tiene que verse así chistoso esto. Así como que está bravísimo. Todo él enojón. Entonces ahí les va a quedar bien bonito. Más o menos calculan la altura a donde van a hacer el churito, y eso es todo. A ver. Le van haciendo la sonrisa, y ya mismo nos toca hacerle este churito aquí, porque él siempre que se ríe hace fruncir su sonrisa, y entonces para que quede bonito así. Ya he terminado mi portavinos. ¿Qué les parece, amigas? Muy lindo, ¿verdad? Y muy fácil de hacer. Ahora yo quiero mostrarles a ustedes algo que hice, que es una sorpresa. Yo ya me adelanté. Y me adelanté, ¿por qué? Porque es el mismo procedimiento que hicimos acá, el que yo hice aquí. Y es esta linda bolsita para vinos de muñeco de nieve. Miren qué lindo que está. Yo le puse un aplique. Ahí ustedes le pueden poner el que deseen. La única diferencia de este muñequito comparada con el Grinch es que las 4 filas que son de borde, yo las hice con punto en alto relieve. ¿Sí? Y ese punto les voy a dejar en puntadas básicas para aprender a tejer en crochet, que no es nada difícil. Es lo único diferente de acá. Acá yo tejí 4 filas, ¿sí? Normalmente, pero con este hilo peludo. Y acá yo le tejí en alto relieve. Es lo único que cambia, pero la cantidad de vueltas es la misma, porque es la misma medida de la botella. Ahora, lo único que me faltó es los cachetitos del muñeco. Yo le puse 2 botoncitos. Este botón redondo se llama botón champiñón, ¿sí? Para que se vea bien bonito. Le puse la naricita, que es en mazapán, y listo. Ya es una idea la que yo les doy. Ustedes hagan como vean mejor, pero esta es una idea para que ustedes la mejoren si desean. Yo le hice así, amigas, y espero que les guste. Ahora con blush vamos a ponerle simplemente para que se vea el muñequito así como colorado por el frío que hace en la nieve. Solo le ponen un poquito de blush y está completado el trabajo. Está completo este lindo regalo, este novedoso juego de
portavinos. Ustedes pueden con su imaginación no solo tejer del Grinch, ni de muñequitos de nieve. Ya con la medida y con las indicaciones que yo les di, ustedes pueden hacer galletas de jengibre. Solamente tienen que elegir una lana que sea color camel. Y también pueden hacer renos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de que ustedes quieran hacer renos, lo único que le harían es la misma medida, y en este borde le pueden poner los cuernitos. Así como yo le he puesto, por ejemplo, este aplique, ustedes ponen los cuernitos y eso es todo, ¿sí? Ahí está, amigas. Espero que disfruten ustedes también de este lindo regalo. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy fácil? ¿Verdad que muy bonitos? Ya les queda poquito tiempo, así que si quieren dar de regalo, háganlo ya. Son muy originales estos portavinos y ustedes se van a lucir en el momento que entreguen este regalito. Les van a agradecer. Si les gustó este video, denle un dedito arriba. Suscríbanse activando la campanita para que sepan cuando yo les voy a compartir un nuevo video. No les canso más y nos vemos en la próxima caravana navideña. Bye.